¿Por qué una parte de la población muy pequeña puede tener pensiones y debaten sobre si esas pensiones de más de 10 millones no pagan impuestos o sí? Pero la inmensa mayoría de los viejos y las viejas de Colombia no tienen ni el sueño de tener una pensión. No la tienen 3 millones de adultos mayores, de sabias. ¿Por qué tanto problema para que en la Constitución del 91 aparezca la palabra campesino y sus derechos? Campesina y sus derechos. Sí, una tercera parte de la población colombiana es campesina y todos nosotros y nosotras somos descendientes en algún momento de labriegos, de gente que se arrodillaba o se hincaba ante el surco y bajo el sol. Pero fíjense que no aparece la palabra campesino o campesina. ¿Por qué el tema de la igualdad es tan silenciado en la discusión pública de Colombia? En el país quizás más desigual socialmente de América Latina, y no es más, sino porque las relaciones de poder de esta sociedad se han construido así. No es más, sino porque existe una mentalidad que se hereda proveniente de los hombres dueños de esclavos que aún ejercen poder en Colombia. Una mentalidad de castas, de clases que se mantiene en la sociedad colombiana. Le hemos cambiado la palabra, ahora decimos estrato, pero es lo mismo. Nos dividimos en castas y aprovechamos la palabra estrato para encarcelarnos en las castas, de las cuales es muy difícil salir de una a la otra. No tenemos nada que envidiarle a las sociedades de castas del mundo de hoy. Y una posibilidad de paz, una posibilidad de futuro, la posibilidad de construir una nación, la posibilidad de prosperar como sociedad, incluso en los términos ortodoxos de la economía, de crecer económicamente, la única posibilidad es construir paz. Europa se planteó la igualdad en el siglo XVIII y no la hizo. Para principios del siglo XX tenía una desigualdad profunda, y aún en medio de esa desigualdad sus élites mandaban millones de hombres a la muerte en los campos de batalla, millones de hombres pobres, obreros. Eso fue respondido por la historia en la misma Europa, en 1917. Y aún así, volvieron a mandar a millones de hombres pobres a la guerra, a ser masacrados en realidad, en batallas que tenían 1 millón de muertos, porque la maquinaria industrial empezaba a operar a través de las armas, y entonces ya no era el sable ni el caballo, sino la ametralladora automática que asesinaba centenares de miles de personas en un solo día. Y Europa aprendió después de esas enormes masacres y sacrificios humanos, hogueras de seres humanos, la palabra libertad y la palabra igualdad, y trató de construirla. Y fíjense ustedes cómo coincide en las estadísticas ese periodo de construcción de libertad y de igualdad con el periodo de mayor prosperidad económica. Mal encaminado o no con sus problemas, las estadísticas muestran que la prosperidad es sinónimo de la igualdad. Y fíjense ustedes que al cabo de esos 30 años, cuando Europa vuelve a su desigualdad, según Tomás Piketty, similar a la de principios del siglo XX, otra vez la guerra, otra vez la recesión, otra vez el estancamiento económico que hoy se cierne como una especie de tormenta sobre nosotros. La historia europea y últimamente mundial demuestra que la prosperidad va ligada a la igualdad, y que cuando se llega a mayores niveles de desigualdad lo que aparece es el estancamiento, la pobreza, el hambre y la guerra. Que ahora Europa es ejemplo de eso. Pues no debe ser el ejemplo de América Latina ni de Colombia. Entonces, este ministerio, que es simplemente un ministerio,
que se puede crear a través de la ley y que no es más sino una institución abstracta, tiene que dar paso a una realidad que es diferente, tiene que ser un instrumento permanente para que en los debates de la administración y para que en los debates del Congreso y para que en los debates de la sociedad no se olvide la palabra igualdad, sino que al contrario esté en el centro del debate. Yo estoy absolutamente convencida de que si damos un paso adelante en el tema de la igualdad en Colombia, estoy absolutamente convencido que si logramos reducir el índice Gini y la población empieza a sentirse en una sociedad que la reconoce, que le da más equidad, que la promociona, que le da poder al excluido como nunca antes había tenido, la opción de la paz se vuelve real. La posibilidad de ser una sociedad moderna es cierta. La posibilidad de construir una democracia multicolor se puede tocar con las manos. La posibilidad de que Colombia sea una potencia mundial de la vida deja de ser un discurso y una retórica y pasa a ser una realidad tocable, contable, acariciable de todos los días, de todos los meses, de todos los años, una sociedad igualitaria. Ese es el objetivo de este proyecto de ley, es apenas un instrumento, pero el propósito a lo largo de toda la administración y a lo largo de todos los proyectos de ley que se van y se han presentado es, antes que nada, la igualdad. Respuesta a la crisis económica, más y más igualdad.